potro más prometedor de la hacienda yacía en el suelo del establo, con la respiración entrecortada y los ojos vidriosos. Los mejores veterinarios del estado habían declarado que no había nada que hacer. Don Evaristo, el hacendado más influyente del valle, observaba con impotencia cómo su orgullo se desvanecía junto con la vida del animal. Pero cuando la desesperanza parecía haber ganado la batalla, una voz tímida pero firme rompió el silencio. «Señor, yo puedo ayudar a su potro». Todos voltearon hacia Matías, un niño de apenas 11 años, hijo de la lavandera, que jamás había montado un caballo en su vida. Lo que aconteció en los días siguientes no solo desafiaría todo lo que creían saber sobre la doma, sino que revelaría una verdad que cambiaría para siempre la forma en que se entendía la relación entre el hombre y los animales. «Fuera de aquí, mocoso», bramó Ignacio, el capataz mayor, empujando a Matías lejos del establo. «¿Cómo te atreves a interrumpir cuando los adultos hablan?» El niño tropezó, pero no se cayó. Sus manos pequeñas y agrietadas por el trabajo doméstico se aferraron al borde de una carretilla para mantener el equilibrio. En la hacienda El Mirador, Matías era prácticamente invisible. A sus 11 años, pasaba los días ayudando a su madre, doña Esperanza, con las tareas de lavandería. Cargaba agua, tendía ropa y barría patios sin que nadie notara su presencia. Su madre había llegado a trabajar allí después de que su esposo muriera en un accidente. Don Evaristo, más por lástima que por generosidad, les había permitido quedarse en un cuartito detrás de la casa principal. A cambio, doña Esperanza trabajaba desde el amanecer hasta altas horas lavando, planchando y sirviendo cuando hacía falta. Matías conocía cada rincón de la hacienda, pero el lugar que más lo fascinaba era el establo. Desde pequeño se escondía entre las pacas de heno para observar a los caballos. Los veía correr en el potrero, escuchaba sus relinchos, sentía su fuerza. Había algo en esos animales que lo tranquilizaba, como si hablaran un idioma que él podía entender sin palabras. Esa mañana había sido diferente. Los gritos y el revuelo habían llamado su atención. Al asomarse, vio a Relámpago, el potro negro que don Evaristo consideraba su futuro campeón, tirado en el piso del establo. El animal había sufrido una caída la noche anterior durante una tormenta. Se había asustado con los rayos y al intentar saltar la cerca, se había enredado con el alambre, cortándose profundamente una pata trasera. Los veterinarios estaban ahí desde el amanecer. Don Evaristo caminaba de un lado a otro con el rostro tenso. Era evidente que las noticias no eran buenas. Matías había escuchado fragmentos de la conversación: infección severa, demasiado tarde, lo más humano sería. Fue entonces cuando las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. No era valentía lo que lo movía, sino algo más profundo. Durante meses había observado en silencio cómo trataban a los caballos en la hacienda. Gritos, látigos, espuelas. Los animales obedecían por miedo, no por confianza. «Ignacio, déjalo hablar», dijo don Evaristo con voz cansada. Todos se sorprendieron. El patrón nunca le prestaba atención a Matías. «A ver, muchacho, ¿qué es lo que crees que puedes hacer?» Las miradas se clavaron en él. Los veterinarios con sonrisas condescendientes, los peones con burla mal disimulada, Ignacio con desprecio abierto. Matías sintió que las piernas le temblaban, pero pensó en Relámpago, en sus ojos dulces cuando nadie los veía, en las veces que se había acercado a él para darle pedazos de pan escondido. «Su potro no está enfermo por la herida, señor. Está enfermo porque ha perdido las ganas de vivir. Los caballos sienten el miedo y la desesperanza igual que nosotros», dijo con voz temblorosa pero clara. La carcajada de Ignacio resonó en todo el establo. «Ya oyeron al doctorcito. El potro está triste». Los demás empleados se unieron a las risas, pero don Evaristo levantó la mano pidiendo silencio. «Y según tú, ¿cómo se cura eso?», preguntó el hacendado con curiosidad genuina. «Con paciencia, señor. Con respeto. Mi abuela, que en paz descanse, siempre decía que los animales entienden las intenciones del corazón antes que las palabras de la boca». El doctor Méndez, el veterinario principal, negó con la cabeza. Don Evaristo, con todo respeto,
no podemos perder más tiempo con supersticiones. La herida está infectada, la fiebre es alta, y cada hora que pasa empeora el pronóstico. Don Evaristo miró alternativamente al veterinario y al niño. Relámpago valía más que toda la propiedad de muchas familias del pueblo. Era su orgullo, su promesa de gloria en las carreras más importantes del país. Pero los médicos de animales más reconocidos ya habían dictado sentencia. «Está bien», dijo finalmente. «Doctor, voy a pedirle que espere hasta mañana para tomar cualquier decisión drástica. Matías, tienes hasta entonces para mostrarme qué es lo que sabes hacer. Pero te advierto, si el animal empeora por tu culpa, tendrás que irte de aquí junto con tu madre». El silencio fue sepulcral. Doña Esperanza, que había llegado corriendo al escuchar el escándalo, palideció. Sabía que su hijo se estaba jugando no solo su futuro, sino el de ambos. «Acepto, señor», respondió Matías, aunque su voz apenas se escuchó. Esa noche, mientras todos dormían, Matías se escabulló hacia el establo. Llevaba consigo un pequeño canasto con hierbas que había recolectado en secreto. Manzanilla para calmar, llantén para desinflamar, y unas hojas de sábila que había cortado de la planta que crecía detrás de la cocina. Relámpago yacía en el mismo lugar, respirando con dificultad. Al ver a Matías, el potro intentó incorporarse, pero el niño se acercó despacio, con las manos extendidas. «Tranquilo, amigo. Nadie va a lastimarte. Vengo a ayudarte», susurró con la voz más suave que pudo. Se sentó en el suelo, a cierta distancia del animal, y comenzó a hablar. Le contó sobre su día, sobre las nubes que había visto en el cielo, sobre los pájaros que anidaban en el alero de la casa. No le importó que fuera solo un potro. Le hablaba como hablaría a un amigo que estuviera sufriendo. Gradualmente, Relámpago dejó de moverse nerviosamente. Sus ojos, antes llenos de pánico, se fijaron en Matías con atención. Era como si el animal reconociera algo diferente en la presencia de ese niño. Con movimientos lentos, Matías preparó una infusión tibia con las hierbas. Mojó un trapo limpio y se acercó a la herida. Relámpago se tensó, pero no intentó apartarse. «Sé que duele», murmuró Matías mientras limpiaba delicadamente los bordes de la cortada. «Pero esto va a ayudarte a sanar más rápido». Pasó toda la noche ahí, aplicando compresas tibias, hablando en voz baja, y simplemente acompañando al animal. No era solo el tratamiento físico lo que importaba. Era la presencia serena, la ausencia de miedo, la certeza de que alguien se preocupaba genuinamente por su bienestar. Al amanecer, don Evaristo llegó al establo esperando encontrar al potro muerto o agonizante. En su lugar, vio algo que lo dejó sin palabras. Relámpago tenía la cabeza levantada y sus ojos brillaban con una vivacidad que no habían mostrado en días. «¿Qué le hiciste?», preguntó asombrado. «Solo lo acompañé, señor, y le limpié la herida con hierbas medicinales». Don Evaristo se acercó al potro. El animal, que normalmente se mostraba nervioso ante su presencia, permaneció tranquilo. La herida, aunque aún visible, se veía menos inflamada y sin rastros de pus. «Increíble», murmuró el doctor Méndez, que había llegado temprano para verificar el estado del animal. «La infección ha retrocedido considerablemente. ¿Qué tipo de antibiótico usaste, muchacho?» «Ninguno, doctor. Solo plantas que conocía y mucha paciencia». Durante los siguientes días, Matías se convirtió en el enfermero personal de Relámpago. Cada mañana, antes de que comenzaran sus tareas habituales, se dirigía al establo para cambiar las curaciones y hablar con el potro. Por las noches, cuando el trabajo del día terminaba, regresaba para hacer compañía al animal. La transformación era evidente para todos. Relámpago no solo se recuperaba físicamente, sino que su temperamento había cambiado. El potro, que antes se mostraba arisco y desconfiado, ahora buscaba la presencia de Matías con evidentes muestras de afecto. Los empleados de la hacienda comenzaron a hablar del milagro. Algunos seguían escépticos, atribuyendo la mejoría a la suerte o a la juventud natural del animal. Pero otros, especialmente los más antiguos que habían visto muchos casos difíciles a lo largo de los años, no podían negar que algo extraordinario estaba sucediendo. Ignacio,
el capataz, era quien más se resistía a aceptar los resultados. Su autoridad se construía sobre décadas de experiencia dominando animales con mano dura. La idea de que un niño inexperto hubiera logrado lo que él nunca pudo lo llenaba de resentimiento. Es pura casualidad, gruñía cada vez que alguien elogiaba el trabajo de Matías. Cualquier día de estos el potro va a recaer y entonces veremos quién tiene razón. Pero los días pasaban y Relámpago mejoraba visiblemente. Una semana después del incidente, el potro ya se ponía de pie por periodos cortos. 2 semanas más tarde, caminaba lentamente por el establo. Y al mes, daba sus primeros pasos en el potrero bajo la atenta mirada de Matías. Don Evaristo observaba todo desde la distancia con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba genuinamente agradecido de que su valioso potro se hubiera salvado. Por otro, le resultaba incómodo admitir que un niño pobre había logrado lo que los mejores profesionales no pudieron. Una tarde, mientras Matías cepillaba suavemente el pelaje de Relámpago en el potrero, don Evaristo se acercó. «Matías, quiero hablar contigo». El niño dejó el cepillo a un lado y se enderezó respetuosamente. «Sí, señor. Lo que has hecho con Relámpago es extraordinario. Nunca había visto nada igual». Don Evaristo eligió sus palabras cuidadosamente. «Me gustaría ofrecerte un trabajo formal aquí en la hacienda. Serías el encargado del cuidado especial de los caballos». Los ojos de Matías se iluminaron, pero enseguida se ensombrecieron. «¿Y mi mamá, señor? También puede quedarse». «Por supuesto. De hecho, ambos tendrían mejores alojamientos y un salario decente». Matías sintió una mezcla de alegría y alivio. No solo habían salvado a Relámpago, sino que habían asegurado un futuro mejor para él y su madre. «Hay una condición», añadió don Evaristo. «Quiero que me enseñes tus métodos. Si realmente funciona lo que haces, podríamos aplicarlo con todos los caballos de la hacienda». Durante las semanas siguientes, Matías se convirtió en una especie de maestro informal para los empleados del establo. Enseñaba técnicas básicas de herbolaria, pero sobre todo transmitía una filosofía diferente sobre el trato con los animales. «Los caballos no son máquinas», explicaba pacientemente. «Tienen sentimientos, memorias, preferencias. Si los tratamos con respeto, nos van a responder con confianza». Al principio, muchos de los trabajadores más veteranos resistieron estos cambios. Estaban acostumbrados a métodos más agresivos y veían las técnicas de Matías como una pérdida de tiempo. Pero gradualmente, a medida que veían los resultados, comenzaron a adoptar algunas de sus enseñanzas. Oye, si esta historia te está gustando y querés saber cómo sigue, suscríbete al canal para no perderte el resto de este relato increíble. Los cambios no se limitaron a Relámpago. Otros caballos de la hacienda comenzaron a mostrar mejorías en su comportamiento y salud general. Los animales que antes eran considerados problemáticos se volvían más dóciles. Los que estaban enfermos se recuperaban más rápidamente. La reputación de El Mirador empezó a extenderse por toda la región. Otros hacendados venían a ver los famosos métodos de crianza que estaban revolucionando la industria equina. Algunos llegaban escépticos, pero se iban convencidos después de presenciar el extraordinario vínculo entre Matías y los animales. Don Evaristo, que inicialmente había aceptado las técnicas de Matías por pura desesperación, ahora se sentía genuinamente orgulloso de haber sido pionero en implementar estos métodos. Su ego se había transformado. Ya no se jactaba de tener los caballos más costosos, sino de tener los caballos más felices y saludables. Pero no todo era armonía en la hacienda. Ignacio veía con creciente amargura cómo su autoridad se erosionaba día a día. Los empleados que antes lo temían y respetaban ahora acudían a Matías cuando tenían problemas con los animales. Su resentimiento fue creciendo hasta convertirse en una obsesión. Una noche, después de haber bebido más de la cuenta en el pueblo, Ignacio regresó a la hacienda con una idea retorcida. Si no podía competir con los métodos de Matías, entonces los sabotearía. Se dirigió sigilosamente al potrero donde pastaban los caballos más jóvenes. Con un palo afilado, abrió deliberadamente la puerta del corral, esperando que los animales escaparan y causaran caos.
Su plan era hacer que pareciera un accidente provocado por la negligencia de los nuevos métodos blandos de cuidado. Pero había subestimado el vínculo que Matías había creado con todos los caballos. En lugar de huir despavoridos, los animales permanecieron cerca del establo, relinchando nerviosamente por la presencia amenazante de Ignacio. Matías, que solía hacer una última ronda nocturna para verificar que todos los animales estuvieran bien, escuchó los relinchos alterados y corrió hacia el potrero. Lo que vio lo llenó de horror. Ignacio, claramente ebrio, blandía un látigo contra los potros que se habían refugiado en una esquina del corral. «Déjelos en paz», gritó Matías corriendo hacia él. «Ah, el pequeño encantador de caballos», se burló Ignacio. «Vamos a ver qué tan mansos son tus animalitos cuando reciben el tratamiento que merecen». Levantó el látigo para descargar un golpe brutal sobre el lomo de uno de los potros más jóvenes, pero Matías se interpuso recibiendo el latigazo en pleno pecho. El dolor fue intenso, pero no se apartó. «Si quiere lastimar a los caballos, primero va a tener que lastimar a mí», dijo con voz temblorosa pero decidida. El ruido del altercado había despertado a otros empleados, que llegaron corriendo al escuchar los gritos. Entre ellos estaba don Evaristo, que al ver la escena comprendió inmediatamente lo que había sucedido. «Ignacio, estás despedido», dijo con voz fría. «Recoge tus cosas y vete ahora mismo de mi propiedad». El excapataz intentó justificarse, pero don Evaristo no quiso escuchar explicaciones. Los demás empleados ayudaron a sacar a Ignacio de la hacienda mientras Matías era atendido por su herida. Esa noche marcó un punto de inflexión definitivo en el mirador. Ya no había dudas sobre quién entendía realmente a los caballos y quién no. Matías había demostrado que estaba dispuesto a sacrificarse por el bienestar de los animales, algo que nadie había hecho antes en esa hacienda. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. Don Evaristo no solo mantuvo a Matías como encargado especial de los caballos, sino que comenzó a consultar con él todas las decisiones importantes relacionadas con los animales. El niño que había empezado como el hijo invisible de la lavandera ahora era una voz respetada en una de las haciendas más importantes de la región. Relámpago, completamente recuperado, se convirtió en el símbolo viviente del éxito de los nuevos métodos. Ganó varias competencias importantes, no solo por su velocidad y agilidad, sino por su temperamento excepcionalmente equilibrado que lo hacía destacar sobre otros caballos de carreras. Pero más importante que las victorias en las pistas fueron las transformaciones personales que ocurrieron en la hacienda. Don Evaristo, que había empezado como un patrón autoritario preocupado únicamente por sus ganancias, desarrolló un genuino respeto por sus animales y empleados. Aprendió que el liderazgo basado en el respeto era más efectivo que el liderazgo basado en el miedo. Doña Esperanza vio como su hijo, que había crecido sintiéndose invisible e insignificante, florecía hasta convertirse en una persona segura de sí misma y respetada por todos. El trabajo en la lavandería continuó, pero ahora era una elección, no una necesidad desesperada. Los otros empleados de la hacienda también experimentaron cambios positivos. Al ver cómo los métodos basados en respeto funcionaban con los caballos, comenzaron a aplicar principios similares en sus relaciones entre ellos. El ambiente laboral se volvió más colaborativo y menos competitivo. Veterinarios y expertos en equinos de todo el país empezaron a visitar el mirador para aprender sobre las técnicas de Matías. Algunos llegaron esperando encontrar trucos secretos o fórmulas mágicas, pero se iban comprendiendo que el secreto era algo mucho más simple y profundo: tratar a los caballos como seres sintientes dignos de respeto. Matías nunca perdió su humildad a pesar de toda la atención que recibía. Siguió levantándose temprano para pasar tiempo con cada caballo individualmente. Continuó preparando sus remedios herbals con la misma dedicación de siempre. Y mantuvo esa capacidad especial de escuchar lo que los animales necesitaban sin que se lo dijeran con palabras. Una mañana, exactamente un año después del incidente que había cambiado todo, don Evaristo encontró a Matías en el potrero montando a Relámpago sin silla ni riendas. El potro y el joven se movían como si fueran una sola entidad, en perfecta armonía. «Nunca pensé que vería algo así», comentó don Evaristo acercándose a la cerca. Matías desmontó y acarició el cuello de Relámpago. «Lo que pasa es que él confía en mí, y yo confío en él».
Cuando hay confianza mutua, no se necesitan las riendas. Don Evaristo reflexionó sobre esas palabras. Se dio cuenta de que Matías había hecho algo más que salvar a un potro. Había salvado toda una filosofía de vida que estaba a punto de perderse en un mundo cada vez más orientado hacia la eficiencia y el dominio. Esa tarde, don Evaristo tomó una decisión que sorprendió a todos. Anunció que Matías sería su socio minoritario en la hacienda, con participación en las ganancias y poder de decisión sobre todo lo relacionado con el cuidado de los animales. «Pero señor», protestó Matías, «yo no sé nada de negocios». «Y yo no sabía nada sobre el corazón de los caballos», respondió don Evaristo. «Pero aprendí que a veces la sabiduría viene de los lugares más inesperados». La historia de Matías y Relámpago se convirtió en leyenda local, pero más importante aún, se convirtió en un ejemplo de cómo una sola persona, sin importar su edad o posición social, puede cambiar el mundo cuando actúa con compasión y determinación. Los años pasaron, y el Mirador se consolidó como la hacienda más respetada de la región, no solo por la calidad de sus caballos, sino por su reputación como un lugar donde los animales eran tratados con dignidad. Matías creció hasta convertirse en un joven sabio y respetado, pero nunca olvidó las lecciones que había aprendido durante esa primera noche en el establo con Relámpago. Y el potro negro, ahora un semental magnífico, siguió siendo el compañero más fiel de Matías, recordándole cada día que los milagros pueden suceder cuando alguien tiene el valor de decir yo puedo ayudar y la paciencia para demostrarlo con hechos. Si llegaste hasta acá y querés seguir escuchando historias como esta que tocan el corazón, suscríbete al canal.